Hola, ¿qué tal? Muy buenos y radiantes días desde Madrid. Bueno, ayer la que se lió. En primer lugar, vamos a tratar de responder hoy la siguiente pregunta. ¿Por qué cayeron ayer con tanta fuerza los bancos americanos? ¿Qué hay detrás? En segundo lugar, ¿se ha roto algo en el sistema financiero? ¿Han roto Powell y sus amiguitos del FON algo en el sistema financiero? Y en tercer lugar, ¿la caída de ayer experimentada por los bancos va a suponer un cambio en la política monetaria del FED? Empezamos. En primer lugar, debemos situarnos en el contexto. El contexto es el siguiente. Powell y sus amiguitos del FON han subido los tipos de interés agresivamente y por lo tanto la cotización de los bonos ha caído muchísimo durante el año 2022. De tal manera que aquel que tuviera bonos a largo plazo ha experimentado fuertes pérdidas, realizadas o latentes. En segundo lugar, el FED, como saben ustedes bien, al igual que los bancos centrales, el resto de los bancos centrales occidentales han reducido su balance, con lo cual han retirado liquidez del sistema. ¿De acuerdo? De tal manera que los saldos que tenían los bancos comerciales en el Banco Central, ese exceso de liquidez, ha desaparecido en gran parte. Y luego, finalmente, nos estamos encontrando que los gobiernos occidentales no paran de gastar. De tal manera que la deuda pública, tienen que seguir emitiendo deuda pública, tienen que seguir emitiendo deuda pública. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que retiran liquidez del sistema y suben los tipos de interés. Nos hemos encontrado también que los bancos comerciales no han trasladado a los particulares la subida de los tipos de interés. Y por lo tanto los particulares lo que hacen es que retiran los depósitos y compran pagares del tesoro, letras del tesoro, bonos, etc. Los bancos no pueden repercutir en la subida de tipos de interés de los depósitos por una razón muy sencilla, porque el margen financiero se estrecharía y muy probablemente los beneficios se reducirían significativamente o incurrirían en pérdidas. Esto es lo que hay, Bien. ¿Qué ha pasado ayer? ¿Qué está pasando entonces en los bancos? Bueno, el problema que nos encontramos es que los bancos, al retirar los depositantes el dinero para comprar pagarés, letras del tesoro y deuda pública a tipos de interés altos, han reducido la liquidez que tienen los bancos. Tras la gran crisis financiera de 2008 nos encontramos que se aprobaron los acuerdos de Basilea III. En estos acuerdos de Basilea III se estableció que los bancos deberían tener una cantidad de dinero en liquidez, una cantidad de dinero mínima para atender, de una forma sencilla se lo digo, las retiradas de fondos durante 30 días en el caso de que hubiera una crisis financiera. ¿De acuerdo? ¿Y dónde tenían invertido ese dinero líquido que tienen que tener los bancos comerciales para atender esos potenciales reembolsos de sus depositantes durante 30 días? Bueno, lo tenían invertido en lo que se llama activos líquidos de alta calidad. Bien. Bueno, ¿y qué son estos activos líquidos de alta calidad? Bueno, estos activos líquidos de alta calidad están formados, en primer lugar, por el depósito de dinero que hacen los bancos comerciales en el Banco Central. Perfecto, los bancos comerciales en el sistema de la Reserva Federal, en el Banco Central Europeo. Y luego otros tipos de activos líquidos son, por ejemplo, deuda pública soberana, bonos garantizados, incluso en menor medida, en una proporción menor, también tenemos bonos corporativos, incluso hasta un grado de calificación crediticia BBB+. Bien, como los bancos norteamericanos y especialmente los bancos regionales han tenido retiradas de dinero, ahora se encuentran sin dinero. ¿Y entonces a qué tienen que recurrir? Pues muy fácil, a vender los activos líquidos de alta calidad para obtener liquidez y atender los reembolsos de los depositantes. Hasta aquí todo correcto. Primera conclusión. ¿Esto supone que los bancos norteamericanos no son solventes? Sí, son solventes. Bueno, entonces, ¿son líquidos? ¿Tienen liquidez? Sí, tienen liquidez. Lo único que pasa es que tienen que vender activos líquidos de alta calidad, los venden, no tienen liquidez. Por lo tanto, yo creo que la solvencia del sistema financiero, yo creo que no está cuestionada. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es el siguiente, tenemos que aprender un poquito de contabilidad. Miren, los bancos, estos activos líquidos de alta calidad, lo contabilizan en dos tipos de cuentas. Unos que son los activos financieros disponibles para la venta y otros son los activos financieros mantenidos a vencimiento. En los activos financieros disponibles para la venta, aquí está el truco. Miren, si un banco tiene un activo financiero disponible para la venta y no lo vende, como ha pasado hasta el año 2022, las fluctuaciones del precio, y en este caso concreto, las caídas de precios, han supuesto pérdidas, pero son pérdidas latentes, porque hasta que no venda estos activos, esas pérdidas no son reales. De acuerdo con los principios generales de contabilidad,
las empresas tienen que ajustar el valor de sus activos al valor razonable, al valor de cotización. Luego, la pérdida latente debería de haberse ya pasado por la cuenta de explotación. Bueno, pero no es así, porque en el caso de los activos disponibles para la venta, esa pérdida latente, esa pérdida que tienen los bancos, que no se ha realizado porque no habían vendido, no se lleva a la cuenta de pérdidas y ganancias, sino que esa pérdida se reduce del patrimonio neto. De tal manera que los gestores de un banco norteamericano, aunque hayan perdido cantidades notables en la valoración de su cartera, como son pérdidas latentes, no pasan por la cuenta de explotación, no pasan por pérdidas y ganancias, sino que van a patrimonio neto. Y entonces parece que la gestión es mejor. ¿De acuerdo? Otra parte, como os he dicho, de estos activos líquidos están contabilizados en activos mantenidos hasta el vencimiento. Estos se valoran por el método de coste amortizado. No se preocupen, es muy fácil de explicar. Estos activos tienen siempre la misma valoración, con independencia del comportamiento del precio. De tal manera que, en conclusión, nos encontramos que en el caso de estos activos líquidos de alta calidad que tenían los bancos sin vender, aunque hayan tenido pérdidas latentes como consecuencia de la caída de sus cotizaciones y del valor razonable de los mismos, no pasa por pérdidas y ganancias, sino que va contra patrimonio neto, en el primer caso. Y en el segundo, ni se tienen en cuenta. Pero la cosa cambia cuando tú tienes que venderlos. Ahí está el problema. Cuando tú tienes que venderlos, eso provoca unas fuertes pérdidas. Y esas pérdidas sí que van a cuenta de pérdidas y ganancias. Y por eso ayer cayeron los bancos, porque se están descontando automáticamente, las casas de valores han empezado a descontar las pérdidas realizadas que van a tener los bancos estadounidenses. Y por eso todos ellos cayeron. Bien, ¿han roto algo los miembros del fondo? Pues claro que han roto algo. Ya nos estamos encontrando con que han desencadenado ventas de activos. Y los bancos los pueden mandar a la zona de pérdidas. Por lo tanto, nos encontramos que ahora mismo Powell y sus amiguitos se van a frenar en sus impulsos agresivos. Claro, y ustedes me dirán, bueno, ¿y entonces que se van a frenar en sus impulsos agresivos? ¿Esto qué supone? Mire, antes de darle yo mis palabras, fíjense en los gráficos. Este gráfico recoge el tipo terminal esperado de los fondos federales. ¿Ven ustedes la fuerte caída que ha experimentado ayer y hoy al llegar a la zona de 5,67? Ahora mismo está por debajo del nivel que tuvo el jueves tras la primera intervención salvaje de Powell en el Comité del Senado. Pero ahora bien, ustedes saben perfectamente cómo está la rentabilidad de notas a 2 años. ¿Ven ustedes que hablábamos del soporte de la zona 4,825? Se ha perforado, ¿de acuerdo? Y si ahora van ustedes y ven la rentabilidad de los bonos a 10 años, observarán que también ha perforado el soporte de la zona 3,90. ¿Esto qué nos está diciendo? En mi opinión, en la opinión de Bolsacaba, con nuestro sistema de especulación, esto nos está diciendo que ya hemos marcado el tipo máximo de los tipos de interés de los fondos federales, que la economía muy probablemente va a entrar en recesión y que nuestros amiguitos del FON, nuestros amiguitos salvajes, Powell, Bullard, Bostic, etcétera, van a tener que elevar el objetivo de inflación del 2 a la zona del 3%. Ayer fue una sesión histórica, en mi opinión, y va a marcar el devenir de los próximos meses. Dicho esto, ¡al lío! SP500. Ayer el SP500, tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, observarán que perforó el soporte de la zona de los 3.920. La primera conclusión a la que llegamos en Bolsacaba con nuestro sistema de especulación es que en tanto en cuanto el SP500 se mantenga por debajo de 3.920, vamos a obtener una predisposición bajista. De tal manera que cualquier rebote que experimente, mientras se mantenga por debajo de 3.920, vamos a considerarlo como una oportunidad para abrir una posición corta. Y vamos a considerar como objetivo más probable que retroceda hacia la zona 3.810. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, la zona de los 3.810 es un soporte significativo y creemos que ese soporte debería funcionar. Supongamos que el SP500 supera el 3.920. En este caso cambiaríamos de predisposición y pasaríamos de tener una predisposición bajista a una predisposición alcista, con un objetivo hacia la zona 3.970. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, la zona de los 3.970 es una resistencia significativa. En ese caso concreto, nuestra estrategia de especulación sería superación del 3.920, esperaríamos un pequeño retroceso, abriríamos una posición larga y venderíamos al llegar al 3.970. Como saben ustedes, hoy no es un día normal, hoy es un día especial, hoy tenemos fiesta a las 2:30 cuando se publiquen los datos de empleo. Entonces nosotros, como siempre en estos días, teniendo en cuenta que tenemos estos dos planes de especulación, dejaremos que pase la primera hora y a partir de la primera hora veremos cuál de los dos planes vamos a aplicar. Lo que decimos siempre, un especulador de bien es aquel que reacciona a los hechos. En días como hoy es, en mi opinión, imposible o muy difícil decir cuál va a ser el movimiento del SP500. Ahí se lo dejo y que pase muy buen día. Adiós.